Y ahora nos acompaña Ana María Aarón, con la que vamos a estar hablando acerca de la mediación dentro del aula. Momentos de tanta violencia, momentos de una sociedad tan convulsionada quizás. ¿Cómo hacemos para que dentro del aula todavía podamos generar estos espacios de diálogo? Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si voy a hablar exactamente de eso, pero no importa, porque sí tiene que ver, y que tiene que ver con los contextos escolares, con los contextos sociales. Como un contexto, como es lo que pasa con el clima, el tema del clima social escolar, determina mucho lo que pasa dentro del aula. Cuando uno vive en contextos que son agresivos, que son amenazantes, eso tiende a que la gente que está ahí se ponga más brava, más peleadora. Entonces, un poco mi tema es ese. ¿Y cómo hacemos para contener, entonces? ¿O es necesario contenerlo? A ver, qué bueno que usaste esa palabra. Esto es igual que el cauce de un río, ¿no? Cuando el río trae más agua que la que el cauce puede contener, lo que hay que hacer es ampliar el cauce. Si nosotros la achicamos, probablemente el río se va a desbordar. Y con las emociones pasa algo muy parecido. O sea, esto de contener muchas veces tiene que ver con flexibilizarnos y abrir un poco los brazos y ver qué está pasando en este contexto que hace que los niños estén así. Bueno, ese es el tema del cual yo hablo, que es cómo crear climas sociales nutritivos y no climas sociales tóxicos. Porque no tiene que ver solo con los niños, sino que tiene que ver con qué pasa con los maestros, que son los que están a cargo de eso. Ana María, escuchándote pienso también en cómo estamos como sociedad, ¿no? Y nos circunscribimos a la Argentina, imagino que esto se debe replicar en otros países también. No tienen la exclusividad. Claro, por eso, ¿no? Pasa que uno estando acá todos los días convive, parece que el mal lo tenemos solamente nosotros, pero digo, esto también baja desde los adultos, ¿no? Nosotros como adultos tenemos gran responsabilidad en esta materia. Exactamente, y usaste una palabra súper importante, responsabilidad, y no culpa. Claro. Porque los adultos que están a cargo son los que pueden hacer algo por cambiar estos ambientes. Pero fíjate que ahí hay un tema muy interesante, que es otra de las cosas en las que yo trabajo y seguramente les voy a hablar a los profesores hoy día, que es cómo están los maestros, cómo están los adultos. Porque cuando uno está mal, no puede tratar bien a los otros. Y aparece entonces un gran tema, que es el tema del desgaste profesional. Esto es como no podemos dar lo que no tenemos. Exactamente. Cuando tú estás mal, tú pateas a los que están más abajo. ¿Ya? Porque además son respuestas involuntarias. Entonces, de nuevo, ¿cómo poder volver la mirada hacia nosotros? Porque siempre en la educación tenemos puesta la mirada en los niños. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo el sistema nos está cuidando o nos está agrediendo? Y entonces todo el tema del desgaste profesional, de cómo impacta trabajar en estas condiciones, con los chicos, en las condiciones organizacionales, cómo nos impacta, cómo nos enferma y cómo podemos cuidarnos. Y ese es otro gran tema, yo creo, en educación, que es volver la mirada hacia los maestros para ver cómo los cuidamos, cómo los contenemos a ellos, para que puedan crear climas nutritivos. Porque esto no tiene que ver con dictar un decreto, ¿no? O sea, de hoy en adelante se trata bien a los chicos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, todos sabemos cómo se hace. Yo no le tengo que decir a un maestro cómo es que va a tratar bien a los chicos. Él sabe. Lo que pasa es que si está mal, está angustiado, no durmió en la noche, está estresado, le duele la espalda, le duele el cuello, tiene gastritis, ¿cómo lo hace? Entonces, esa es un área nueva que estamos, y además no es solo de los maestros. Yo pienso en los comunicadores. Yo he trabajado mucho con comunicadores que les toca de repente cubrir noticias terribles. ¿Cómo siguen? ¿Cuáles son los espacios que tienen para vaciar, para digerir, para descomprimirse? Claro, y además el tema de los medios es un tema aparte, ¿no? Pero yo recuerdo con lo que vos estás diciendo, lo que este famoso teórico de la comunicación, como es Abraham Moles, siempre hablaba de cultura mosaico, ¿no? De fragmentos inconexos. Además, los periodistas estamos permanentemente fragmentando la información y saltando de, por ejemplo, de una tragedia al gol de Messi, por ejemplo, de Barcelona. Digo, o sea, no terminamos de ubicarnos en ese contexto
que tenemos que posicionarnos en otra información. Y eso es súper importante porque cuando la realidad está fragmentada, eso nos hace mal. Tenemos que crear una narrativa, tenemos que darle una comprensión. Pero para eso hay que bajar, hay que descansar. Y en la vida moderna pareciera ser que en nuestras agendas no hay mucho espacio para eso. Hay un libro maravilloso que le aprovecho recomendarle que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada. Yo creo que deberíamos leer todo. Usted hablaba de contextos nutritivos. ¿Cómo se los crea? A ver, el contexto nutritivo debiera ser el contexto normal y natural nuestro, ¿ya? Pero en sala de clase, por ejemplo, una de las formas tiene que ver con capacidad de contactarse con los niños. Yo digo esto de contactarse porque a veces el maestro piensa, o sea, no todos, yo creo que tenemos maestros maravillosos, pero que lo que hay que hacer es pasar la materia, pasar un PowerPoint, enseñar. Y a lo mejor los chicos no están en condiciones porque les pasó algo. O sea, la capacidad de mirar, de ver cómo están, para ver si el terreno está fértil para poder tirar mi semilla. Esa es una. Y bajando más a lo concreto, nosotros hemos descrito en un libro que se llama Climas tóxicos y nutritivos, ¿qué características tiene un clima nutritivo? Es un clima donde se reconoce los logros de las personas. Por ejemplo, eso es súper fácil. No necesitamos una partida presupuestaria para poder reconocerle al otro que lo hizo bien. Pero a veces somos muy tacaños en eso, ¿no? Es muy impresionante lo que el reconocimiento hace en cómo se sienten las personas. Y aquí hay un tema que es biológico, o sea, esto no es solo de aquí. Cuando alguien me reconoce, se da cuenta que yo hago cosas bien, estoy pensando en un chico, en una chica o también en los maestros, yo produzco hormonas de bienestar. Y cuando yo produzco hormonas de bienestar, tengo una disposición a aprender que no tengo cuando alguien crea un clima tóxico y me reta, me reprende, me dice lo mal que hago las cosas. Ahí lo que yo hago es sentir que estoy en un mundo amenazante. Y cuando yo vivo en un mundo amenazante, toda mi energía se va a las manos para pelear, a las piernas para arrancarme y quedamos descerebrados. Esto es un resumen, pero en el fondo es entender que lo que un adulto hace con un niño le produce cambios biológicos que lo van a disponer a aprender o lo van a cerrar. Pero tendríamos entonces que el primer desafío es curar a los docentes. ¿Es curar? No, es que yo te voy a cambiar la palabra porque tú curas cuando estás enfermo. No, tratarlos bien, que es distinto, ¿no? Permitirles que se miren a sí mismos para ver qué es lo que les está pasando. Los maestros no tienen espacio para mirarse a sí mismos y ver cómo están, cómo cuidarse. Hoy día hay un montón de técnicas que se han introducido en el aula, como la meditación, el yoga, no solo para los niños, pero que es bajar un poco de revoluciones. Porque enseñar no solamente es meter información al sistema, ¿ya? Esto equivale a escribir en el computador y no poner grabar, se evapora, ¿ya? El grabar es cómo creo condiciones para que los maestros estén bien, los niños estén bien y aprendan mejor. Ahora, yo sé que suena muy romántico, pero se puede, ¿ya? Y es impresionante cómo cuando los maestros se sienten bien, solo son los maestros, todos cuando nos sentimos bien, funcionamos mucho mejor. Piensa tú lo que le pasa a alguien cuando está enamorado. Yo digo, siempre deberíamos tener a un enamorado en un equipo, porque cambia todo, ven las cosas positivas, tienen más energía. El optimismo que nos invade. El optimismo. Ahora, de nuevo, eso es biológico, o sea, no, sí, pero eso se puede crear también. Le decías a Fabián que no teníamos por ahí el monopolio de las crisis, ¿sí? Dentro de Argentina. Bueno, ¿cuál es la situación de América Latina en la aplicación de estas nuevas miradas? Bueno, América Latina tiene hartas ventajas, ¿ya? Porque nosotros tenemos como latinos un estilo de vida que es bastante más grato y más creador de... Y aquí hay un concepto que nosotros usamos que es el concepto de microclima. Cuando tú no puedes cambiar el clima afuera, cuando afuera está lloviendo
rayos y centellas. No lo puedes cambiar, pero puedes salir con un paraguas, puedes hacerte un techo. Y yo creo que los latinoamericanos hemos sido maestros en esto de construir microclimas, ¿ya? Lugares en los cuales, porque si vemos la situación de América Latina, es un desastre. Digo por América Latina, sin irnos un poquito más arriba, ¿no? Sin embargo, tenemos a nuestro favor la capacidad de contacto, la capacidad de relacionarnos unos con los otros de una manera distinta, por ejemplo, que la gente del norte, de Estados Unidos o de Europa. Y eso es una variable a nuestro favor, que nos permite crear, por ejemplo, relaciones interpersonales cercanas, de seguridad. Aquí el concepto de crear ambientes seguros es lo más importante. Y a veces no hay seguridad afuera. Estoy pensando en países como Colombia, bueno, todos los países, todos nuestros países, ¿no? Porque el que no tiene guerra o el que no tiene corrupción tiene delincuencia, ¿ya? Pero uno puede crear pequeños ambientes de seguridad, especialmente para los niños. Y eso es si uno se compara con otros, es una ventaja que nosotros tenemos. Para nosotros crear cercanía es más fácil, por ejemplo, que para los anglosajones. Bueno, nos está persiguiendo el tiempo. Ya no tenemos más tiempo. Bueno, Así Pero que bueno, lo mismo gracias. que dijimos con Margarita, tu nacionalidad es chilena, ¿no? Yo soy chilena, sí, ya se por la notó, ¿no? tonadita, La se tonada nota. inconfundible. Se notó. Inconfundible. Bueno, gracias por tu tiempo y por Bueno, tu gran gracias a capacidad ustedes. profesional. Un placer estar aquí. Igualmente para nosotros. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con la parte final. Ya estamos cerrando. Ya volvemos. Bien, y llegamos al final de nuevamente. Melissa, cuánta información que nos han dejado las entrevistadas de hoy, ¿no? Cuánta información, y de nuevo nos quedamos con ganas de algunas preguntitas más, pero bueno, vamos a tenerlas seguramente, vamos a tener oportunidad de que nos estén visitando en la universidad. Los invitamos para la semana que viene, vamos a estar con más profesionales de este simposio, siguiendo lo que es la innovación en educación superior. Así es, ahora sí nos despedimos, será hasta la próxima semana, lunes 18:30 como siempre, por la pantalla de Cable Diario. Hasta entonces.